Se mudarán a tu casa el próximo mes, anunció Carol, refiriéndose a mi hermano. Sonreí y dije, perfecto, empezaré a empacar este fin de semana. Ellos celebraron su victoria, mientras yo, en silencio, vendía mi casa y desaparecía por todo el país. Soy Michael Wilson. Tengo 29 años, y mi familia exigió que le diera mi casa a mi hermano. Antes de contarte cómo vendí esa casa a sus espaldas y desaparecí por todo el país, hazme un favor y dime desde dónde nos ves en los comentarios de abajo. Siempre es bueno saber con quién hablas, saber que no solo estás hablando al vacío. Mi historia, la que realmente importa, comienza y termina con un plato de lasaña de mi mamá. Era un martes a finales de mayo. Recuerdo la fecha porque acababa de conseguir la cuenta más grande de mi carrera, un momento que debería haber estado saboreando. En cambio, un miedo familiar se apoderó de mi estómago cuando mi mamá, Carol, llamó. Su voz era una melodía de calidez cuidadosamente construida, del tipo que solo usaba cuando estaba a punto de pedir algo que me costaría más que solo dinero. Michael, cariño, tu padre y yo estábamos pensando que deberíamos cenar en familia esta noche. Una cena especial para celebrarte. Estoy haciendo tu plato favorito. Mi plato favorito, lasaña. Esa fue la primera señal de alarma. La lasaña de mi mamá era un plato de calibre letal, reservado solo para 2 ocasiones, Navidad y emboscadas emocionales. Dado que Santa no llegaría hasta dentro de 7 meses, supe exactamente en qué tipo de noche me estaba metiendo. Pero fui, por supuesto que fui. En una familia como la mía, la asistencia no es opcional. Es un impuesto que pagas por una paz forzada. Te presentas, sonríes, interpretas tu papel y esperas que el daño sea mínimo. La casa donde crecí olía a ajo, orégano y tomates a fuego lento. Un aroma que solía significar consuelo, pero que ahora solo señalaba una negociación inminente. Mi papá, Richard, me recibió en la puerta con una palmada en la espalda que se sintió menos como afecto paternal y más como un carnicero revisando la calidad de un corte de carne. Mi hermano mayor, Chad, la razón de mi existencia en más de un sentido, ya estaba recostado en el sillón como un señor menor, a su manera. Su esposa embarazada, Tiffany, estaba sentada a su lado, radiante con un aire de derecho que combinaba perfectamente con el suyo. Chad me hizo un saludo perezoso y esa sonrisa fácil, la que nunca vaciló porque la vida nunca le había dado una razón para hacerlo. Ellos siguieron el guión. Levantaron una copa por mi éxito, hicieron preguntas superficiales sobre mi trabajo y elogiaron mi elección de camisa. Todo era tan dolorosa, tan perfectamente normal, que se me erizaron los pelos de la nuca. Esto no era una cena familiar, era un campo de batalla. Luego, después de que se retiraron los platos y se sirvió el postre, mi mamá hizo su movimiento. Colocó su mano sobre la mía en la mesa, su piel suave, su agarre sorprendentemente firme, sus ojos grandes y sinceros, fijos en los míos. Michael comenzó, su voz bajando a un murmullo confidencial. Estamos todos increíblemente orgullosos del hombre en que te has convertido, y sabemos, en el fondo, cuánto quieres a tu hermano. Solo asentí, con un nudo de lasaña fría formándose en mi estómago. Tomó una respiración teatral profunda y soltó la bomba. Chad y Tiffany, con el bebé en camino, necesitan un lugar estable para empezar su familia, un hogar de verdad. Así que, todos lo hemos hablado, y hemos decidido que es lo mejor. Se mudarán a tu casa el próximo mes. Las palabras no llegaron como una petición, llegaron como un martillazo. Un veredicto dictado por un jurado de mi familia en un juicio al que nunca fui invitado. Miré a Chad. Asentía seriamente, como si le estuvieran otorgando un honor que se había ganado. Tiffany ya estaba perdida en sus planes, con la mirada distante. La guardería necesitará ser pintada, por supuesto musitó, más para sí misma que para los demás. Y ese pequeño huerto que tienes atrás, estaba pensando en un bonito patio de losas con una hoguera, sería mucho más práctico para las reuniones. Estaban renovando mi vida incluso antes de que yo les entregara las llaves. Estaban repartiéndose mi santuario, el único lugar en la tierra que yo había construido, tabla por tabla, con mi propio sudor y sacrificio. Miré sus rostros, un cuadro de expectativa. Estaban esperando mi resistencia, el argumento, el estallido de ira. Estaban preparados para ello, armados con sus armas habituales, la culpa, la obligación y la lógica inquebrantable de la familia primero.
Así que hice lo único para lo que estaban completamente desprevenidos. Sonreí, una sonrisa amplia, relajada, casi beatífica. Perfecto, dije, mi voz imposiblemente tranquila. Es una gran idea. Empezaré a empacar este fin de semana. Se podía oír un alfiler caer. Luego, la exhalación colectiva de alivio fue como una ola física. La tensión se desvaneció de la habitación, siendo reemplazada por una celebración jubilosa. Habían ganado. Así de fácil. Se abrazaron y rieron, ya planeando la fiesta de inauguración de la casa de Chad y Tiffany. Me disculpé y me fui conduciendo en una neblina. La sonrisa se mantuvo en mi rostro hasta el momento en que la puerta del coche se cerró con un clic. Entonces se hizo añicos. Me detuve a un lado de una calle oscura y silenciosa, el motor tic-taqueando en el silencio. No grité. No golpeé el volante. Simplemente me senté allí, mientras el peso de 29 años de ser el confiable, el responsable, el fondo de emergencia de la familia, finalmente me rompía. Una sola lágrima caliente de pura e inalterada rabia rodó por mi mejilla, y luego otra. Me di 60 segundos para desmoronarme. Luego me recompuse, pero las piezas no encajaban de la misma manera. El hombre que encendió ese coche no era el mismo que había entrado a esa cena. El viejo Michael se había ido, reemplazado por alguien frío, lúcido y capaz de cualquier cosa. Metí la mano en el asiento del pasajero, saqué mi portátil de trabajo y lo apoyé en el volante. La pantalla proyectaba una luz azul pálida en mi rostro. No busqué listados de bienes raíces ni empresas de mudanzas. Abrí mi correo electrónico y encontré un borrador en el que había estado trabajando durante semanas, una propuesta meticulosamente investigada para una nueva expansión de mercado. Era una jugada arriesgada y ambiciosa. El asunto era simple: iniciativa de proyecto, sucursal Chicago. Mis dedos volaron por el teclado, añadiendo un párrafo final. Confío en que con el liderazgo adecuado en el terreno, podemos tener esta nueva sucursal operativa y rentable en 2 trimestres. Estoy preparado para reubicarme inmediatamente y encabezar esta iniciativa. Lo leí una vez, luego otra vez. Mi vía de escape, mi declaración de independencia. Pulsé enviar. La batalla había terminado, pensaron. En realidad, la guerra acababa de comenzar. El correo electrónico de Christine Peterson llegó a las 9:15 de la mañana siguiente. Eran solo 2 líneas: Michael, esto es brillante. Ambicioso, pero brillante. Mi oficina, 10 de la mañana. Una puerta se había abierto. No solo una puerta a una nueva oficina, sino una puerta para salir de la vida en la que estaba atrapado. Por un momento, me apoyé en la encimera de la cocina y respiré. Mi cocina, las encimeras de granito por las que había ahorrado durante 2 años para instalar, el salpicadero de azulejos de metro que había puesto yo mismo durante un largo fin de semana, con los nudillos en carne viva y la espalda dolorida. Cada centímetro de esta casa era un testimonio de mi trabajo, una manifestación física de la vida que intentaba construir lejos de la atracción gravitatoria de mi familia. Y ellos pensaron que podían simplemente entrar y reclamarla. Mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la repisa junto a la ventana. Éramos Grace, mi novia de la universidad, y yo, tomada en un viaje de senderismo hace años. Ambos sonreíamos, bronceados y felices. Grace, ella fue la primera gran víctima en mi larga y no declarada guerra con las expectativas de mi familia. Habíamos estado juntos durante 2 años. Era inteligente, divertida y veía el mundo con una claridad que envidiaba. Veía a mi familia con esa misma claridad. Son como agujeros negros, Michael me dijo una vez después de una cena festiva particularmente agotadora. Simplemente atraen todo hacia ellos, y ni siquiera la luz puede escapar. Me reí, pero ella tenía razón. El punto de quiebre fue un viaje a Cancún que habíamos planeado para las vacaciones de primavera de nuestro 3er año de universidad. Era algo muy importante para nosotros. Yo trabajaba en 2 empleos, sirviendo mesas por la noche y corrigiendo trabajos para un profesor por las tardes, solo para poder pagar mi parte. Había ahorrado durante 6 meses, cada dólar era una pequeña victoria. Los billetes estaban comprados. El hotel estaba pagado. 2 días antes de que fuéramos a volar, mi mamá llamó. Su voz estaba frenética. Chad,
quien se suponía que estaba en su tercer semestre en la universidad estatal, una beca que mis padres estaban financiando, por supuesto, tenía una oportunidad de inversión imperdible. Un amigo de un amigo estaba iniciando un negocio de impresión de camisetas. Era algo seguro. Todo lo que necesitaba era un pequeño préstamo a corto plazo para comprar el equipo inicial, $3,000. Te pagará tan pronto como llegue el primer pedido grande, Michael, te lo prometo, había suplicado mi mamá. Esto podría ser lo que finalmente lo ponga en pie. No querrías interponerte en el futuro de tu hermano, ¿verdad? El chantaje emocional era asfixiante. Tenía 21 años. Miré a Grace, quien escuchaba mi parte de la conversación, con su expresión indescifrable. Sabía cuál era la respuesta correcta. Sabía lo que ella quería que dijera, pero el condicionamiento era demasiado profundo. El miedo a ser quien dijera que no, quien dejara que Chad fracasara, era más poderoso que mi deseo de unas vacaciones. Está bien, mamá, dije, mi voz apenas un susurro. Transferiré el dinero. Colgué el teléfono, y el silencio en nuestro pequeño apartamento era ensordecedor. Grace no gritó. No lloró. Simplemente me miró con una profunda tristeza que era mucho peor. Nunca se tratará de nosotros, ¿verdad, Michael?, preguntó suavemente. Mientras estés conmigo, siempre estaré en segundo lugar. Competiré con las malas ideas de tu hermano, los chantajes emocionales de tu madre, las expectativas de tu padre. Siempre se tratará de ellos. Cancelamos el viaje. Le dije que trabajaría para recuperar el dinero, que podríamos ir en verano. Pero ambos sabíamos que se había terminado. El negocio de las camisetas se vino abajo en menos de 2 meses. Chad vendió el equipo por una fracción de lo que pagó y usó el dinero para comprar un nuevo sistema de sonido para su coche. Nunca vi ni un centavo de los $3,000, pero el costo fue mucho mayor, perdí a Grace. Ella tenía razón. Yo era una red de seguridad, y eso es algo solitario de ser. El recuerdo aún escocía cuando mi teléfono zumbó en la encimera, trayéndome de vuelta al presente. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Lo miré fijamente, apretando la mandíbula. Sabía lo que era esto. Era el golpe de seguimiento, la consolidación de su victoria de la noche anterior. Contesté. Michael, cariño, me alegro tanto de haberte cogido, gorjeó ella, su voz rezumando alivio y afecto. Solo quería llamar y decir cuánto significó la noche de anoche para tu padre y para mí. Tienes un corazón tan bueno. Siempre has sido el responsable. Me alegra haber podido ayudar, mamá, respondí, las palabras me sabían a veneno. Solo hay una cosita, continuó ella, y me preparé. Es el coche de Chad, ¿sabes, el sedán viejo? La transmisión está haciendo un ruido horrible. Y con Tiffany tan avanzada en su embarazo, simplemente no puedo soportar la idea de que se queden tirados en algún lugar. El mecánico cotizó $3,000 por la reparación. Y ya sabes cómo están las cosas para ellos ahora mismo. Ahí estaba de nuevo. La misma cantidad, la misma táctica. Era casi poético en su crueldad. Estaba probando los límites, viendo si el pozo era realmente insondable. Me estaba recordando todas las otras veces que había cedido, usando mi sumisión pasada como un arma contra mi futura libertad. Los $3,000 que acababa de conseguir reunir para finalmente arreglar mi propio coche, que ya tenía una década y hacía ruidos, ahora estaban siendo requisados para la causa. Hace un año, habría discutido. Hace 6 meses, habría suspirado y cedido. Pero hoy, parado en la cocina de la casa que intentaban quitarme, con los ojos tristes de Grace grabados en mi memoria y un plan de escape ya en marcha, algo dentro de mí se cerró de golpe. Una puerta se cerró y una cerradura giró. ¿Sabes qué, mamá?, dije, y mi voz era diferente, más fría. Ese es un problema real. Chad debería buscar obtener un préstamo del banco. O quizás papá pueda ayudarlo. Mis finanzas están comprometidas ahora mismo. El silencio al otro lado de la línea fue gélido. Su máscara alegre se había caído. ¿Comprometidas?, repitió, su voz afilada. ¿En qué podrían estar comprometidas que sea más importante que la seguridad de tu hermano y su hijo por nacer? Solo estoy gestionando mis propios asuntos, mamá, dije. Como tú y papá siempre me enseñaron. No me uses ese tono, Michael, siseó,
Después de todo lo que hemos hecho por ti. Casi me reí. ¿Todo lo que habían hecho por mí, o todo lo que me habían quitado? Pensé en las becas a las que tuve que postular porque mi fondo universitario había sido prestado para una de las empresas fallidas de Chad. Pensé en la ropa usada y el equipo deportivo de segunda mano, mientras Chad obtenía todo nuevo. Pensé en el trofeo solitario en mi estante. Tengo que irme, mamá. Tengo un día ocupado. Michael, no me cuelgues. Colgué. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Era la primera vez en mi vida que había dicho un no definitivo sin disculpas ni explicaciones. Se sintió aterrador, y se sintió increíble. Más tarde esa semana, tuve una razón legítima para ir a casa de mis padres. Necesitaba algunos documentos fiscales antiguos para el paquete de reubicación a Chicago que estaba preparando Recursos Humanos. Mi mamá, todavía dándome la espalda, me dijo secamente por mensaje de texto que la caja de archivos estaba en la oficina de mi papá y que entrara yo mismo. La oficina era el santuario de mi padre, madera oscura, libros encuadernados en cuero que nunca había leído y un leve olor a humo de puro rancio. Era una habitación diseñada para proyectar poder y control. La caja de archivos estaba guardada debajo de su enorme escritorio. Mientras me agachaba y la sacaba, la manga de mi chaqueta rozó una pila inestable de correo en la esquina del escritorio, haciendo que una cascada de sobres cayera sobre la lujosa alfombra. Maldita sea, murmuré, recogiéndolos. Una factura del club de golf, una revista de exalumnos, una oferta de tarjeta de crédito, y entonces lo vi, un sobre que no encajaba. Era de un blanco impecable con un logo impreso en letras rojas agresivas, Rapid Cash Solutions LLC. La dirección del remitente era un apartado de correos en un parque industrial en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar al que van los negocios cuando no quieren ser encontrados fácilmente. La ventana de plástico del sobre mostraba que estaba dirigido a mi padre, pero la primera línea de la carta en el interior, claramente visible, era un número de referencia seguido del nombre Chad Wilson. Mi sangre se heló. Esto no era un banco. Esto no era una cooperativa de crédito. Esto era un prestamista abusivo, un usurero legal. Deslicé cuidadosamente mi pulgar por debajo de la solapa, que afortunadamente no estaba bien sellada. La carta era una demanda final de pago de un préstamo de $20.000, pero la cantidad adeudada, con las penalizaciones y los intereses acumulados, era casi el doble. La fecha de vencimiento había sido 2 semanas antes. De repente, todo cobró sentido. La desesperación, la repentina necesidad de mi casa. Esto no se trataba de darle a Chad un nuevo comienzo. Se trataba de liquidar mi único activo importante para tapar un agujero en un barco que se hundía, antes de que los cobradores vinieran a romper rodillas. No solo me estaban pidiendo que fuera generoso, se estaban preparando para sacrificarme para salvarlo. Mis manos temblaban mientras volvía a meter la carta en el sobre y colocaba la pila de correo cuidadosamente de nuevo en el escritorio, exactamente como la había encontrado. Cogí mis documentos y salí de esa casa, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. El viaje a la cena de celebración de esa noche se sintió diferente. Ya no era un invitado de honor. Era el cordero gordo siendo llevado al matadero. Sabía que, al cruzar esa puerta, no estaría viendo a mi familia, estaría enfrentando a mis enemigos. Y esta vez, estaba listo para ellos. Tenía la verdad de mi lado, un arma secreta que ellos no tenían ni idea de que yo poseía. Entrar por la puerta principal de la casa de mis padres esa noche fue como subir a un escenario. Las luces eran brillantes. Los actores estaban en su lugar, y el guión había sido escrito mucho antes de que yo llegara. El aire estaba espeso con el aroma de la lasaña y la falsa sinceridad. El apretón de manos de mi padre fue firme, el de un empresario cerrando un trato. El abrazo de mi madre fue apretado, un intento final de transmitir afecto antes de la transacción. Chad y Tiffany estaban dispuestos en el sofá de la sala de estar como una pareja real, aceptando los invisibles elogios de su corte. Desempeñé mi papel con una calma inquietante que incluso a mí me sorprendió. Sonreí. Me reí de los chistes cursis de mi papá. Le pregunté a Tiffany sobre su embarazo con fingido interés. Por fuera, yo era el mismo Michael de siempre, el hijo confiable, ligeramente aburrido. Pero por dentro, una cuenta regresiva silenciosa había comenzado. Cada asentimiento educado, cada sonrisa forzada, era un tic del reloj,
acercándome al momento en que detonaría la vida que habían planeado para mí. La conversación durante la cena fue una clase magistral de maniobras estratégicas. Rodearon el tema como tiburones, rozándolo con menciones casuales del aumento del costo de vida, la dificultad de encontrar un buen vecindario seguro y la importancia de tener a la familia cerca cuando se tiene un bebé. Los apartamentos que están viendo son tan pequeños, dijo mi mamá con un suspiro, sacudiendo la cabeza con tristeza. Y los alquileres son criminales. Simplemente no sé cómo se supone que los jóvenes van a empezar en estos días. Me miró, con los ojos llenos de significado, como si yo, con mi casa unifamiliar, de alguna manera estuviera acaparando un recurso que legítimamente pertenecía a los jóvenes en la mesa. Se trata de seguridad, rugió mi papá, señalándome con el tenedor. Un hombre tiene que proporcionar seguridad a su familia. Esa es la regla número 1. Chad lo entiende. Está listo para ser padre. Casi me ahogo con el agua. Chad, el hombre cuya deuda con un usurero estaba en el escritorio de mi papá, ¿entendía la seguridad? La hipocresía era tan potente que casi me mareaba. Solo asentí lentamente, tomando un sorbo de agua para no decir lo que realmente pensaba. Finalmente, después de que los platos fueron retirados y se colocó un pastel de queso comprado en la mesa, mi madre decidió que era hora de cerrar el trato. Se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla cuidadosamente elaborada de amor y preocupación. Su mano encontró la mía y le dio un suave apretón. Michael dijo, su voz suave y persuasiva. Todos sabemos que te ha ido muy bien, esta hermosa casa, tu carrera. Has sido tan responsable, tan inteligente con tu dinero, y por eso sabemos que lo entenderás. Mi papá se aclaró la garganta, añadiendo su peso al argumento. Chad y Tiffany necesitan esto, hijo. Necesitan una base sólida. Con el bebé en camino, no es momento para que se preocupen por propietarios o depósitos de seguridad. Necesitan un hogar. Tiffany colocó una mano sobre su vientre, su sincronización impecable. Solo queremos lo mejor para nuestro bebé, susurró, con los ojos grandes e inocentes. Y entonces mi madre, la directora de esta sinfonía de manipulación, la llevó al clímax. Así que, todos lo hemos hablado, y todos hemos acordado que es la única solución sensata. Es lo mejor. Chad y Tiffany se mudarán a tu casa el próximo mes. La finalidad de ello era asombrosa, no una petición, un decreto. El consejo familiar había votado, y a mí, el sujeto de la votación, no se me dio una papeleta. Pero fue Tiffany quien asestó el golpe mortal. Su rostro se iluminó, el trato ya sellado en su mente. Sacó su teléfono, su pulgar ya deslizándose por una galería de imágenes. Estoy tan aliviada de poder empezar finalmente, soltó, ignorando por completo el silencio atónito que se suponía que debía mostrar. Encontré la paleta de colores más perfecta en Pinterest. Se llama, calma costera. Estoy pensando en un suave verde salvia para la sala de estar principal con molduras blancas, por supuesto. Hará que todo el lugar se sienta mucho más grande. Me miró como esperando mi aprobación. Y Michael, tu oficina es una bonita habitación, pero la iluminación es simplemente perfecta para una guardería. Moveremos tu escritorio y tus cosas a la esquina de la habitación de invitados. Realmente no necesitas una habitación entera solo para papeleo y tu computadora, ¿verdad? Esto es para un bebé. La condescendencia en su voz fue la chispa que encendió la mecha. Mi oficina. La habitación donde había pasado incontables noches y fines de semana construyendo la carrera que pagaba la hipoteca, la habitación que representaba mi independencia, mi soledad arduamente ganada. Y ella la estaba descartando como un lugar para papeleo, un espacio que podía ser condensado en una esquina para dar paso a su fantasía de calma costera. No solo me estaba quitando la casa, me estaba borrando de ella. Miré alrededor de la mesa, a Tiffany, soñando con su nueva vida en mi hogar, a Chad, asintiendo con complacencia, el hijo pródigo que finalmente regresaba a un reino que no se había ganado, a mi padre, con el rostro serio, con una expresión inflexible, desafiándome a ser egoísta, y a mi madre, con los ojos suplicantes, rogándome que hiciera el sacrificio, que fuera el hijo bueno con el que siempre podía contar para limpiar los desastres de Chad. Todos esperaban la explosión, la ira, los argumentos, las súplicas de no es justo. Tenían sus contraargumentos listos, sus chantajes emocionales pulidos y cargados. Pero yo ya no estaba jugando su juego.
Estaba jugando el mío. Una extraña sensación de paz me invadió. Era la claridad que llega cuando no te queda absolutamente nada que perder. Dejé que mi propia expresión se suavizara. Dejé que una sonrisa tocara mis labios. Se sintió sorprendentemente natural. Perfecto, dije. La palabra cayó en el silencio, limpia y nítida. Es una gran idea. Será bueno tener a la familia cerca. Empezaré a empacar este fin de semana. El suspiro colectivo de alivio fue casi cómico. La sonrisa complaciente de Chad se ensanchó en una de puro triunfo. Tiffany literalmente aplaudió con alegría. Mi papá soltó un único gruñido satisfecho, el sonido de un problema resuelto. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de gratitud. «Oh», Michael exclamó, su voz embargada por la emoción. Sabía que lo entenderías. Sabía que tenías lo necesario para hacer lo correcto. Nos has hecho tan felices a tu padre y a mí. Estaban celebrando. Honestamente creían que habían ganado. Estaban tan cegados por sus propias necesidades, tan acostumbrados a mi sumisión, que no podían ver la verdad justo delante de ellos. No podían ver que mi fácil acuerdo no era una rendición, era una declaración de guerra. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Bueno, si me disculpan, se está haciendo tarde. Mañana tengo un gran día de trabajo. Caminé hacia la puerta, el sonido de su alegre planificación siguiéndome. Ya estaban discutiendo qué hacer con mis muebles, quién se quedaría con qué habitación, cuándo celebrar la fiesta de inauguración. No miré atrás. Mientras me alejaba, sus caras felices y celebrando en la ventana brillantemente iluminada fueron la última imagen que tuve de ellos. Ya no era una imagen dolorosa. Era una fotografía de mi motivación, una imagen de la jaula de la que estaba a punto de escapar para siempre. El camino por delante era oscuro, pero por primera vez en mi vida, sentí que era yo quien estaba al volante. Las 3 semanas siguientes fueron las más estresantes y liberadoras de mi vida. Llevaba una doble vida, haciendo malabares con los intrincados detalles de mi escape y la constante actuación de ser el hijo obediente y sumiso. Cada llamada telefónica era un riesgo calculado. Cada decisión, un paso sobre una cuerda floja. Mi primer movimiento fue solidificar la historia oficial. Mi reunión con Christine Peterson en Nueva York fue mejor de lo que podría haber soñado. La junta directiva aprobó mi plan de expansión a Chicago con entusiasmo. Mi nueva vida tenía una fecha de inicio. Ahora tenía que asegurarme de que mi antigua vida tuviera una fecha de finalización clara y definitiva. La llamada a Harper, la discreta agente inmobiliaria, fue mi siguiente paso. Le expliqué la situación con tantos detalles como me atreví. Necesito que esto sea completamente secreto, Harper, enfaticé. Sin listados en línea, sin cartel en el patio. Necesito un comprador que pueda actuar rápido y mantener la boca cerrada. Lo vendo tal cual, y estoy dispuesto a bajar el precio por la velocidad y la privacidad. Una situación familiar complicada, dices. Su voz era profesional, pero pude percibir la curiosidad. Podría decirse así, respondí secamente. Piénsalo como un divorcio preventivo, pero de todo mi árbol genealógico. Ella se rió. Entendido, señor Wilson. Me especializo en lo complicado. Déjame hacer algunas llamadas. Mientras Harper hacía su magia, yo construí la gran muralla del engaño alrededor de mi casa. La pieza central de esto fue mi historia de renovación. Llamé a mi madre, mi voz llena de alegre eficiencia. Hola, mamá. Solo quería darte una actualización, dije. He contratado una compañía fantástica para dejar la casa en perfecto estado para Chad y Tiffany. Van a hacer una limpieza profunda completa, arreglar todos los pequeños golpes en el pladur y darle a todo el interior una nueva capa de pintura. Quiero que sea perfecta para ellos y para el bebé. Oh, Michael, eso es tan generoso. No tienes por qué hacer todo eso, dijo ella, aunque su voz delató su deleite. Quiero hacerlo, insistí. Pero aquí está el asunto. Su contrato es bastante estricto. Para que la pintura cure correctamente y para su responsabilidad de seguro, requieren que la casa esté completamente vacía y sin molestias durante las 3 semanas completas. Nadie entra ni sale. Empiezan el lunes, así que probablemente sea mejor si todos se mantienen alejados hasta que todo esté listo.
Te avisaré en cuanto esté lista para el gran día de la mudanza. Fue una mentira brillante, si me lo permito decir. Estaba envuelta en generosidad, jugando directamente con la imagen que tenían de mí como el responsable. Me dio una razón plausible para negar el acceso, y lo más importante, me dio 3 semanas de privacidad ininterrumpida. Se lo creyeron completa y absolutamente. El susto llegó una semana después. Mi papá me llamó al trabajo. Michael dijo, su voz casual, demasiado casual. Mañana andaré por tu zona. Pensé en pasar por la casa. Quizás dejarles un café a los pintores. A ver cómo les va. Se me heló la sangre. Harper había programado 2 visitas para el día siguiente. Oh. Es un buen detalle, papá, balbuceé, con la mente acelerada. Pero el capataz es muy estricto. Justo ayer me estaba diciendo que cualquier comida o bebida externa viola su política de seguridad en el lugar de trabajo. Algo sobre una posible contaminación de las superficies. Se puso bastante intenso al respecto. Realmente no quiero crear problemas con estos tipos. Están haciendo un trabajo tan bueno. Seguridad laboral para pintores, se mofó. Nuevas regulaciones, supongo, dije, improvisando salvajemente. Mira, yo mismo iré el viernes para revisar el progreso. Les tomaré fotos y se las enviaré a ustedes. ¿Qué te parece? Él refunfuñó, pero finalmente accedió. Colgué, con la mano temblorosa. Fue un recordatorio de lo delgada que era la cuerda. Los momentos más surrealistas ocurrieron durante mi farsa diaria. Estaba al teléfono con Tiffany, quien se había autoproclamado gerente de proyecto de la renovación. Me enviaba mensajes de texto con fotos de lámparas y grifos. Una tarde, me llamó mientras yo estaba en medio de una teleconferencia con mi nuevo equipo de Chicago. Los puse en silencio. Michael, estoy en Home Depot, dijo sin aliento. Tienen 2 tocadores que me gustan para el baño principal. Uno es de roble y otro es blanco. El blanco es un poco más caro, pero creo que encaja mejor con la estética, calma costera. ¿Qué piensas? Quédate con el blanco, Tiffany, dije, mi voz monótona. No te preocupes por el costo. En la pantalla de mi ordenador, apareció un recordatorio en el calendario, firmar acuerdo preliminar de venta, 4 de la tarde. Oh, eres el mejor, chilló ella. Chad tiene tanta suerte de tener un hermano como tú. Silencié la llamada de nuevo y le dije a mi equipo de Chicago, lo siento, todos. Pasemos a las proyecciones trimestrales. Estaba viviendo en 2 realidades separadas, y la tensión empezaba a agotarme. Empacar fue un asunto sombrío. Lo hice de noche, como un ladrón en mi propia casa. Dividí mi vida en 3 pilas. La primera era a conservar mi ropa, mis libros, documentos importantes y algunos objetos sentimentales como el trofeo de matemáticas y la foto de Grace. Esta pila era pequeña. La segunda era vender / donar, los muebles, los utensilios de cocina, las cosas que hacían de la casa un hogar. Esta pila era grande. La tercera, y la más difícil, era basura. Aquí iban los artefactos de mi vieja vida. Viejas tarjetas de cumpleaños de mis padres con mensajes genéricos, una foto enmarcada de Chad y yo de niños donde él sostenía una bicicleta nueva y yo sostenía la caja en la que venía. Cada recuerdo que representaba una vida de ser el segundo mejor. Tirarlos en una bolsa de basura negra se sintió como una traición y una liberación a la vez. Harper fue una maga. Trajo a un inversionista rico que buscaba una propiedad para alquilar. Él vio la casa una vez, notó sus buenos huesos y hizo una oferta en efectivo que estaba solo ligeramente por debajo del valor de mercado. Al día siguiente, trajo a los Miller, una pareja joven con un bebé en camino, que acababan de perder otra casa en el vecindario. Se enamoraron del lugar al instante. Hicieron una oferta en efectivo por el precio completo. Acepté la oferta de los Miller. Había una cierta poesía en vender mi casa a una pareja joven que era la gente que Chad y Tiffany fingían ser, trabajadoras, esperanzadas y construyendo una vida a su manera. El cierre se fijó para el jueves antes del sábado en que mi familia creía que era el día de la mudanza. Mientras estaba sentado en la estéril oficina del abogado, firmando mi nombre una y otra vez, una ola de profunda tristeza me invadió. No solo estaba vendiendo una casa.
Estaba renunciando formalmente a mi familia. Cada firma era un punto final a un capítulo largo y doloroso. Cuando terminé, el abogado me entregó un recibo confirmando la transferencia bancaria. Era solo un número, pero era el precio de mi libertad. Salí al brillante sol de la tarde, respiré hondo y me dirigí al aeropuerto. No miré atrás. Estaba a 700 millas de distancia, en un apartamento estéril y vacío en Chicago, cuando el mundo terminó para la familia Wilson. Estaba desempacando una caja etiquetada de esenciales de cocina cuando mi teléfono, mi viejo teléfono, que había conservado con ese único propósito, empezó a vibrar en la encimera. Eran las 10:02 de la mañana, justo a tiempo. Lo ignoré. Pude imaginar la escena con una claridad perfecta y dolorosa. El gran camión amarillo de mudanzas Uaul, un símbolo triunfante de su victoria, estaría avanzando pesadamente por mi vieja calle. Mi padre estaría al volante, sintiéndose orgulloso y poderoso, un patriarca que provee para su clan. Chad estaría en el asiento del pasajero, no navegando, sino probablemente revisando su teléfono, ya aburrido con el trabajo manual que estaba a punto de comenzar. Mi madre y Tiffany los seguirían en su SUV, llenas de sueños de paredes verdes salvia y guarderías con temática de safari. Se detendrían en la acera de la casa que ya consideraban suya. Pero algo estaría mal. El césped, que yo había dejado crecer un poco desaliñado, estaría perfectamente cuidado. Habría nuevos y vibrantes geranios en las macetas del porche, reemplazando mis tristes hierbas. Y una flamante minivan, un coche familiar por excelencia, estaría estacionada en la entrada. Puedo imaginar a mi padre caminando por el sendero con la confianza de un hombre que poseía el mundo. Vería al señor Miller, un hombre de unos 30 años con aspecto amigable, regando los nuevos geranios. Buenos días, habría bramado mi padre, no como un saludo, sino como una despedida. Estamos aquí para ayudar a mi hijo a mudarse. Agradecemos que usted y su equipo hayan terminado de pintar antes de lo previsto, pero su trabajo aquí ha terminado. Ya pueden recoger sus cosas. El señor Miller, un hombre agradable con el que había hablado brevemente por teléfono, levantaría la vista de su regadera, con una sonrisa educada pero confusa en su rostro. Lo siento, señor, ¿equipo de pintura? Creo que ha habido un malentendido. Mi nombre es Tom Miller. Mi esposa y yo, vivimos aquí. La expresión jovial de mi padre se congelaría. No era un hombre al que le gustara que lo contradijeran. ¿Vivir aquí? Esa es buena, hijo. Gracioso. Ahora, en serio, el camión está en doble fila. Esta casa pertenece a mi hijo, Michael Wilson. Este es el momento en que aparecería la primera grieta en su día perfecto. La sonrisa del señor Miller se desvanecería por completo, reemplazada por una firme resolución. No, señor. Me temo que no entiende. Mi esposa, Sarah, y yo le compramos esta casa a Michael Wilson. Cerramos la venta el jueves. Mi padre se habría reído. Una risa corta, áspera, incrédula. ¿La compró? Eso es imposible. Mi hijo no vendería su casa sin decírmelo. En ese momento, la puerta principal se abriría y la señora Miller, con un bebé en la cadera, saldría. ¿Está todo bien, Tom?, preguntaría, sus ojos cayendo sobre el camión de mudanzas y la creciente multitud de los Wilson en su césped. Esta gente parece pensar que se están mudando, murmuraría el señor Miller, su voz tensa por la frustración contenida. A mi padre le diría, señor, no quiero problemas, pero esta es nuestra propiedad. Tengo la escritura de venta justo dentro, en la encimera de la cocina, si quiere verla. Para entonces, Chad y mi madre se habrían acercado, percibiendo problemas. ¿Qué está pasando?, preguntaría mi mamá, sus ojos yendo y viniendo entre el rostro enrojecido de mi padre y la extraña familia en el porche de su hijo. Este hombre dice que compró la casa de Michael, escupiría mi padre, su voz espesa por la incredulidad. ¿Qué? Eso es ridículo, exclamaría mi madre. Buscaría a tientas en su bolso su teléfono. Llamaré a Michael ahora mismo. Él aclarará todo este asunto tonto. Probablemente solo esté haciendo una broma. Una broma estúpida y cruel, pero una broma al fin y al cabo. Sus manos temblarían mientras marcaba mi número, el número que había desconectado el día anterior. Escucharía, su rostro palideciendo a medida que oía el mensaje automático,
el número que ha marcado ya no está en servicio. Por favor, compruebe el número e inténtelo de nuevo. Lo intentaría de nuevo. Mismo resultado. El pánico empezaría a apoderarse de ella, una marea fría subiendo por su pecho. Tiffany, que había estado observando desde la acera, finalmente marcharía por la entrada. ¿Qué está tardando tanto? Los transportistas cobran por hora. Esta familia dice que vive aquí, murmuraría Chad, su propia confianza comenzando a desmoronarse. No seas absurdo, espetaría Tiffany. Se volvió hacia los Miller, su voz goteando con descendencia. Mira, no sé qué tipo de estafa estás tratando de llevar a cabo, pero tenemos un acuerdo con el propietario. Ahora, si fueran tan amables de salir de la propiedad antes de que llamemos a la policía. Señora, nosotros somos los dueños, diría la señora Miller, su voz ahora tan fría como el hielo. Cambiaría a su bebé de cadera. Y si alguien va a llamar a la policía por allanamiento, seremos nosotros. De hecho, la agente inmobiliaria que nos vendió la casa, una mujer encantadora llamada Harper, mencionó que podría haber algo de confusión. Nos dejó su tarjeta. Le tendería la tarjeta a mi madre, cuya mano temblaría demasiado para tomarla. Mi padre arrebataría la tarjeta. Miraría fijamente el nombre, el número, y en ese momento, toda la horrible verdad los golpearía con la fuerza de un puñetazo físico. El acuerdo fácil, la promesa de empacar, la historia sobre los pintores, el teléfono desconectado. No era una broma. Era un plan. Un escape frío, calculado y perfectamente ejecutado. Puedo ver la expresión en el rostro de Chad. La complacencia engreída desaparecería, reemplazada por el pánico crudo y con los ojos muy abiertos de un niño mimado al que le acaban de decir que el banco de papá y mamá está cerrado permanentemente. Toda su vida había estado fracasando hacia arriba, amortiguado por mis sacrificios forzados y la adoración ciega de nuestros padres. Ahora la red había desaparecido. Se volvería contra nuestro padre, su voz resquebrajándose con una vida de confianza inmerecida haciéndose añicos de repente. Me dijiste que estaba arreglado. Me dijiste que él lo haría. Dijiste que era débil. Siempre dijiste que podías con él. Esto es tu culpa. Tiffany chillaría, su furia pasando de los Miller a su marido. Tú y tus estúpidos planes para hacerte rico rápido. Me lo prometiste. Me prometiste una casa para nuestro bebé. Cállate, Tiffany, gritaría Chad. No me digas que me calle. Mi padre se quedaría allí, sin palabras, la tarjeta de la agente inmobiliaria estrujada en su puño, su rostro un lienzo moteado de rabia y humillación. Mi madre estaría llorando abiertamente. La familia perfecta implosionando en el cuidado césped de una casa que se suponía que sería su salvación. Todo mientras los nuevos propietarios observaban en horrorizado silencio. Su reino no solo había sido conquistado, había sido desmantelado ladrillo a ladrillo desde adentro hacia afuera por la única persona que siempre habían dado por sentada. Y nunca, jamás lo vieron venir. De vuelta en mi tranquilo apartamento de Chicago, el silencio era mi escudo. El caos que se desarrollaba a 700 millas de distancia era solo un eco lejano. Pasé ese sábado desempacando, organizando mis pocas pertenencias en mi nuevo espacio vacío. Cada libro colocado en una estantería, cada camisa colgada en el armario, era un acto de reclamar mi nueva vida. A última hora de esa noche, impulsado por una curiosidad mórbida que no pude suprimir, encendí mi viejo teléfono por última vez, conectándolo al wifi de mi apartamento. Fue como meter un palo en un nido de avispas. La pantalla estalló en una ventisca de notificaciones, un testimonio digital de la completa y absoluta crisis de mi familia. Hubo 37 llamadas perdidas, 15 de mamá, 12 de papá, 10 de Cha. Los mensajes de texto, leídos en orden cronológico, pintaban un cuadro vívido de su descenso a la locura. Comenzó con confusión e incredulidad. Mamá, 10 y 15 de la mañana, Michael, hay un malentendido en la casa. Llámame de inmediato. Papá, 10 y 17 de la mañana, ¿qué demonios es esto? Michael, esto es una broma. No es gracioso. Llámame ahora. Luego pasó a la ira y las amenazas. Papá, 10 y 45 de la mañana, contesta el teléfono, cobarde. Juro por Dios que te encontraré. ¿Crees que puedes vender tu casa y huir?
Mi abogado te pondrá una demanda tan rápido que tu cabeza dará vueltas. No firmaste ningún papel con nosotros, pero hiciste un contrato verbal. Una mentira, por supuesto. Nunca tuvimos un contrato, verbal o de otra índole. Chad, 11:02 de la mañana, hijo de puta. Nos dejaste en la calle. ¿Te encontraré? Juro que te encontraré y te arrepentirás de esto. Tiffany, 11:30 de la mañana, espero que seas feliz. Espero que te pudras. Bastardo egoísta. Y finalmente, a medida que pasaban las horas y la realidad de mi desaparición se hacía evidente, el tono se agrió en súplicas desesperadas y patéticas. Mamá, 3:20 de la tarde, Michael, por favor. Por favor, cariño, solo dime dónde estás. Podemos arreglar esto. Fue un error. Presionamos demasiado. Lo siento. Lo que quieras. Por favor, cariño. Solo llama a tu madre. Estoy tan asustada. Papá, 5:45 de la tarde, hijo. Solo haznos saber que estás a salvo. Eso es todo. Leí los mensajes con una extraña distancia clínica. Había una parte de mí que debería haber sentido algo, culpa, lástima, tal vez incluso una pizca de satisfacción, pero no había nada. Era como leer sobre extraños. Estas personas frenéticas y desesperadas en la pantalla no tenían conexión con la vida tranquila y pacífica que estaba empezando a construir. Sistemáticamente, revisé mis contactos. Richard Wilson, bloquear. Carol Wilson, bloquear. Chad Wilson, bloquear. Tiffany Smith, bloquear. Con cada toque de la pantalla, estaba cortando otro cable, rompiendo otro lazo con el pasado. Estaba a punto de realizar el ritual final, dejar caer el teléfono en un vaso de agua, cuando entró una última llamada. Era de un número que no había bloqueado, tía Margaret, la hermana menor de mi mamá, la observadora silenciosa en nuestro drama familiar, la única que alguna vez me dio una tarjeta de cumpleaños con dinero en efectivo en lugar de un sermón. La dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, apareció la notificación. Dudé, luego le di a reproducir. Su voz era un susurro frenético, entrecortado por la estática, como si se escondiera en un armario. ¿Michael? Oh, gracias a Dios. No sé si recibirás esto, pero tenía que intentarlo. Tu madre me llamó. Estaba incoherente, gritando y llorando. Michael, fui allí. Es un desastre. Tomó una respiración temblorosa. Y la historia que me contó era mucho más oscura de lo que podría haber imaginado. No se trata solo de la casa, cariño. Mucho peor. Finalmente le saqué toda la verdad a tu padre. Chad, no solo perdió el dinero de su jubilación. Eso fue solo el principio. Convenció a Richard de que cofirmara un enorme préstamo comercial de un prestamista privado, no de un banco. Le dijo que era para un negocio de importación y exportación. Fue una mentira. Usó el dinero para cubrir deudas de juego. Se me heló la sangre. Me senté bruscamente en una caja de embalaje, con el teléfono pegado a la oreja. Empeora, continuó, su voz resquebrajándose. Cuando ese dinero se acabó, volvió a hipotecar su casa. Falsificó la firma de tu padre en la segunda hipoteca. Estaba recibiendo llamadas amenazantes, Michael, de usureros. El tipo de gente que ves en las películas. Iban a ir a la casa. Por eso estaban tan desesperados por tu casa. Su plan era sacarte, venderla inmediatamente, probablemente a través de algún turbio trato en efectivo, y usar el dinero para pagar a los usureros antes de que lo perdieran todo. O peor. Todo encajó. La carta que vi era solo una pieza de un gigantesco rompecabezas podrido. No solo intentaban usarme como balsa salvavidas, intentaban cortarme en pedazos y usarme como leña para mantener a raya a los lobos. Mi supuesta traición no fue solo un acto de autopreservación. Fue un escape de una situación que podría haberse vuelto peligrosa. Mi nombre seguía en la escritura. ¿Quién sabe en qué tipo de problemas legales podría haberme visto arrastrado? Tu padre, susurró tía Margaret. Parece que ha envejecido 20 años en un día. Carol está sedada. Chad y Tiffany tuvieron una discusión a gritos en el jardín delantero.
Ella empacó una maleta y sus padres vinieron a buscarla. Dijo que va a pedir el divorcio. Chad está destrozado, sentado en el sofá mirando la pared. Michael, no estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Dios sabe que nunca lo he estado. Se equivocaron. Pero tengo miedo por ellos. ¿Simplemente? Pensé que merecías saber la historia completa. La verdadera razón. El buzón de voz terminó con un suave clic. Me senté en el silencio de mi nuevo apartamento, el horizonte de una extraña ciudad brillando fuera de mi ventana. No había victoria en esto. No había un triunfante, te lo dije. Solo la tranquila y escalofriante confirmación de que había hecho lo correcto, lo único. Mi familia no solo había sido egoísta, habían sido imprudentes y podridos hasta la médula, dispuestos a sacrificarme para proteger la fuente de sus problemas. Me levanté y caminé hacia el fregadero de la cocina. Borré el mensaje de voz de tía Margaret. Luego abrí mi nuevo teléfono y le envié un breve mensaje de texto: gracias por todo, tía Margaret, por ser siempre amable. Espero que estés bien. Por favor, cuídate. Pulsé enviar. Luego tomé mi viejo teléfono, el recipiente de toda esa toxicidad, y lo dejé caer en el vaso de agua que tenía esperando en la encimera. La pantalla parpadeó, se distorsionó y se apagó por última vez. Estaba hecho. Realmente, finalmente, estaba hecho. Los 18 meses que siguieron fueron una revolución tranquila. Chicago se convirtió en mi lienzo, y pinté una nueva vida con colores que elegí yo mismo. La ciudad era bellamente indiferente. No conocía mi historia. No le importaba mi apellido. Solo le importaba lo que yo pudiera hacer, lo que yo pudiera construir. Y por primera vez, a mí también. En el trabajo, ya no era el responsable. Era el innovador, el tipo que logra que las cosas se hagan. La sucursal de Chicago bajo mi liderazgo no solo cumplió sus objetivos, los superó. Fomenté una cultura de colaboración y respeto, exactamente lo opuesto a la jerarquía tóxica en la que había crecido. Construí un equipo, no una lista de dependientes. Mis días estaban llenos de reuniones productivas, problemas desafiantes y la profunda satisfacción de ver un plan cobrar forma. Mi vida fuera del trabajo también empezó a florecer. Hice amigos, amigos de verdad, a quienes les gustaba por mi sentido del humor seco y mi sorprendente conocimiento de las películas de acción de los 80, no por lo que podía hacer por ellos. Empecé una noche de póker semanal con algunos chicos de la oficina. Me uní a una liga de softball. Volví a salir, con cautela al principio, pero con una nueva habilidad para reconocer las señales de alerta a kilómetros de distancia. Un sábado, mi amiga y colega Jen invitó a un grupo de nosotros a una barbacoa en su patio trasero. Era un día de verano perfecto. El aire olía a perritos calientes a la parrilla y a césped recién cortado. Nos sentamos en su terraza, bebiendo cerveza barata, discutiendo si los Bears del 85 fueron el mejor equipo de fútbol americano de todos los tiempos y riendo. Miré a mi alrededor a estas nuevas caras, a la fácil camaradería, y una profunda comprensión me invadió. Así es como podía sentirse la familia. No una obligación, sino una elección. Un grupo de personas con las que realmente disfrutabas estar, que te respaldaban sin querer sacarte el dinero. Sentí una paz tan profunda que casi me sobresaltó. Pero no había terminado de construir. La estabilidad que había encontrado me hizo anhelar más. No quería solo gestionar una sucursal, quería construir un imperio. Vi un enorme potencial sin explotar para nuestra empresa en el mercado europeo. Era una apuesta arriesgada, una empresa masiva, pero el plan para ello se formó en mi mente con una claridad cristalina. Pasé los siguientes 3 meses trabajando en secreto, fuera de horario, los fines de semana. Me volqué en la investigación de mercado, construí modelos financieros y desarrollé una estrategia de expansión multifase. Fue el trabajo más desafiante que jamás había hecho. Cuando lo terminé, no solo lo envié por correo electrónico a mi jefe. Volé a Nueva York con mi propio dinero y solicité una reunión con toda la junta ejecutiva. Me paré frente a ellos en la misma sala de juntas donde una vez había sido un analista junior, demasiado nervioso para hablar. Esta vez yo tenía el control. Les expuse mi visión para una oficina en Londres, para una red europea, para un futuro verdaderamente global para la empresa.
No les estaba pidiendo un trabajo, les estaba mostrando una hoja de ruta hacia un mayor éxito y les decía que yo era el único con el mapa. Se quedaron boquiabiertos. La audacia de ello, combinada con el meticuloso detalle de mi plan, era innegable. 2 semanas después, llegó la oferta, director de operaciones europeas, con sede en Londres. No solo había subido la escalera, había diseñado y construido una nueva para mí. Mientras estaba inmerso en la planificación de mi mudanza, empacando mi apartamento de Chicago, un número desconocido con el prefijo de mi antigua ciudad natal iluminó mi teléfono. Hace un año, lo habría ignorado. Pero ahora, no sentí nada más que una tranquila curiosidad. Contesté. La voz de una mujer, delgada y frágil como un viejo pergamino, susurró mi nombre. ¿Michael? Me tomó un segundo ubicarla. Era mi madre. Su voz, que antes estaba tan llena de autoridad y calidez manipuladora, ahora era una cosa quebradiza y débil. Permanecí en silencio. El silencio fue mi respuesta. Michael, yo, sé que tienes todo el derecho a odiarnos, comenzó, las palabras saliendo en un torrente desesperado y ensayado. Pero yo, no sabía a quién más llamar. Es tu padre. Tuvo un infarto masivo la semana pasada. Los médicos dijeron que fue el estrés. Todo el estrés. Me apoyé en la pared de mi apartamento medio vacío, el horizonte de Chicago, nítido y hermoso, detrás del cristal. Sentí una punzada distante, no de simpatía, sino de una extraña y clínica tristeza. Una muerte de lo que pudo haber sido. Perdimos la casa, Michael sollozó, y sus lágrimas sonaron reales esta vez. El banco la embargó. Vivimos en un diminuto apartamento de alquiler de una habitación, de esos con suelos de linóleo que siempre están pegajosos. Tu padre no puede trabajar. Chad, él y Tiffany se divorciaron. Él está reponiendo estanterías en un supermercado por la noche. Paga lo que puede de manutención, pero no tenemos nada. Las facturas médicas de tu padre se están acumulando. Son astronómicas. Vamos a la quiebra. Vamos a perderlo todo. Su voz bajó a un susurro desesperado, el que había usado 1000 veces antes, el que siempre había funcionado. Necesitamos tu ayuda. Por favor, Michael. Eres nuestra única esperanza. Solo un préstamo. Solo para pagar las facturas del hospital. Es tu padre. Por favor, no dejes que muera porque somos pobres. Lo escuché todo. Oí la desesperación, el miedo, la vida entera de malas decisiones cayendo sobre ellos. Pero esta vez, los anzuelos emocionales no encontraron dónde sujetarse. Ya no era el ancla de la familia. Era mi propio barco con mi propio destino. Respiré hondo. Mamá, dije, y mi voz era profundamente tranquila. Siento mucho lo de la salud de papá. De verdad lo siento. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero toda mi vida, fui el fondo de emergencia. Fui el plan de respaldo. Mi futuro, mis ahorros, mis relaciones, mi propio hogar, todo fue considerado un recurso para resolver problemas que yo no creé. Ya no soy esa persona. Ahora tengo una nueva vida, una que construí yo mismo. ¿Pero qué se supone que debemos hacer?, gimió. Él es el padre de Chad, dije, mi voz suave pero inflexible. Tú eres la madre de Chad. Hiciste tu elección hace décadas sobre quién era tu prioridad. Tienes que vivir con esa elección. Todos ustedes. Ahora tengo mi propia vida que manejar. Te deseo lo mejor a ti y a papá para encontrar una solución. Dejé pasar otro momento de silencio. Un tributo final a la relación que ahora estaba oficialmente terminada. El plan de respaldo ya no está disponible, dije suavemente. Adiós, mamá. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Esta vez, no sentí la necesidad de bloquear su número. Sabía con absoluta certeza que nunca volvería a llamar. El banco estaba cerrado. Una semana después, justo antes de partir hacia Londres, llegó un sobre grueso del abogado de la herencia de mi abuelo. Él había fallecido pacíficamente un mes antes. Mi dolor era real y agudo. Él había sido mi aliado silencioso. Dentro había una carta personal escrita con su conocida letra temblorosa. Michael, comenzaba.
Si estás leyendo esto, mi tiempo ha llegado. Te escribo para decirte que cambié mi testamento después de esa última llamada telefónica que tuvimos. Sabía que estabas haciendo algo difícil, algo valiente. Tu padre estaba furioso, por supuesto, pero mi decisión estaba tomada. Esto no se trata de castigarlo. Se trata de recompensar al único en la familia que entiende el valor de construir, no de tomar. He dejado la mayor parte de mi patrimonio directamente a ti. Tu padre y tu hermano están provistos, pero tu futuro es ahora y siempre debió ser tuyo. Usa esto para construir, hijo. Nunca mires atrás. Tu abuela y yo estamos muy orgullosos del hombre en que te has convertido, tu propio hombre. Las lágrimas que cayeron sobre esa carta no fueron lágrimas de ira ni de tristeza. Fueron lágrimas de pura e inalterada gratitud. La validación que había pasado toda mi vida buscando finalmente había llegado. No de los padres que deberían haberla dado, sino del único hombre que había sido lo suficientemente sabio como para ver la verdad. Londres no era solo una ciudad nueva, era un nuevo estado del ser. Los cielos grises y las calles históricas estaban a un mundo de distancia del drama suburbano soleado de mi pasado. Mi vida era finalmente mía, cada minuto de ella. Mi apartamento con vistas a una tranquila plaza ajardinada en Kensington era mi santuario, construido sobre una base de paz, no de obligación. La herencia de mi abuelo fue una responsabilidad que tomé en serio. No era un premio de lotería para ser malgastado. Era dinero inicial para un nuevo legado. Mi primer acto importante fue establecer una fundación, una forma de devolver la segunda oportunidad que se me había dado. La llamé Beca Reynolds Wilson. Fue nombrada en honor a la señorita Reynolds, la maestra que vio por primera vez un destello de potencial en un niño solitario, y a Thomas Wilson, el abuelo que avivó ese destello hasta convertirlo en una llama. La beca proporciona financiación universitaria completa durante 4 años para estudiantes de alto rendimiento con antecedentes familiares difíciles. Chicos que, como yo, tuvieron que aprender a construir sus propias escaleras. Convertir el dolor de mi pasado en la base de su futuro se sintió como lo único correcto que hacer. Recibí un último correo electrónico de tía Margaret. Era una breve y sombría actualización. Mis padres se habían visto obligados a declararse en bancarrota. Estaban viviendo en un pequeño apartamento subsidiado por el gobierno para personas mayores. La salud de mi padre era estable, pero precaria. Chad seguía trabajando en el supermercado, luchando por pagar la manutención de la hija que rara vez veía. La noticia no me trajo alegría. No me trajo tristeza. Fue como leer un post-scriptum de un libro que había terminado y guardado hace mucho tiempo. Su historia había continuado, pero ya no estaba conectada a la mía. Les deseé paz desde la distancia y seguí adelante. Una tarde fresca de otoño, mientras me vestía para la primera cena anual de premios de la beca, llegó un último fantasma de mi pasado. Una sola carta, reenviada a través de un océano y varias direcciones, llegó a mi puerta en Londres. La letra era la de mi padre. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras la abría. La nota era corta. Unas pocas líneas amargas garabateadas en un trozo de papel barato. No había disculpas, ningún reconocimiento de su propio papel en su caída. Solo la culpa cruda y sin barnizar de un hombre destrozado. Lo tenías todo, decía. Podrías haber salvado a esta familia, pero elegiste ser egoísta y tirarlo todo por la borda. Espero que seas feliz con lo que has hecho. Nos destruiste. Leí las palabras. Hace unos años, me habrían destrozado. Habrían sido una daga de culpa retorciéndose en mi corazón. Pero ahora, eran solo palabras. Los tristes y últimos desvaríos de un hombre que nunca había entendido que no se puede destruir algo que ya estaba roto. Caminé hacia la pequeña y elegante trituradora de papel en mi oficina en casa. No rasgué la carta. No la quemé. La introduje con calma en la ranura. La máquina cobró vida, su tranquilo sonido mecánico llenando la habitación. El sonido de las cuchillas rebanando sus últimas y amargas palabras en tiras sin sentido, como confeti, fue el sonido de mi liberación final y absoluta. Justo cuando desapareció el último trozo de papel, mi teléfono sonó. Era una videollamada de FaceTime de Jen en Chicago. Su rostro sonriente llenó la pantalla. Hola, jefe, mírate en smoking, dijo alegremente. ¿Listo para tu gran noche?
vas a hacer realidad algunos sueños. Ese es el plan, dije, sonriendo de vuelta, una calidez genuina extendiéndose por mi pecho. Bueno, escucha esto, dijo, riendo. No vas a creer quién llamó hoy a la oficina de Chicago pidiendo que te comunicaran con él. Tu hermano Chad dijo que era un asunto familiar personal urgente. No te preocupes, le di el discurso estándar de, tenemos una política estricta. No sonaba bien, Michael. Sonaba pequeño. Me giré y miré por la ventana. Las luces de Londres comenzaban a brillar contra el púrpura intenso del cielo vespertino. Era una ciudad hermosa, vasta e infinita. Mi ciudad. Pensé en Chad, un fantasma con una voz desesperada tratando de contactarme a través de un océano y una vida de mala sangre. Y no sentí nada más que una vasta y pacífica distancia. Volví a la pantalla, a mi amiga, a mi nueva vida. Sonreí, una sonrisa genuina, libre de sombras y obligaciones. Es demasiado tarde, dije, mi voz tranquila y clara. Ya no soy el plan de respaldo de nadie. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto significó algo para ti, por favor, dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene.